Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, usa el código La Encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios Te Cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 10 de mayo de 2022 y hoy es el día D, o mejor dicho, el día R de repartija, la captura del Tribunal Constitucional por parte de los mismos que se han tumbado la SUNED o la reforma del transporte, que se han amarrado sus curules para quedarse todos. Hoy a las 4 de la tarde se va a votar la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional en el Pleno del Congreso. Cada candidato necesita un mínimo de 87 votos a favor, que parece mucho, pero votaciones como la que se bajó la educación sexual la semana pasada, por ejemplo, tuvo más votos. Todas esas pequeñas mafias con intereses en el Congreso pues no tienen ningún problema en aliarse entre sí para este tipo de cosas, lo han demostrado más de una vez. ¿Por qué creen que se han aferrado a sus curules? ¿Por qué tanto miedo al que se vayan todos? Para este día, para el día en el que van a poner un tribunal constitucional a su medida. Aquí en este programa hemos ido documentando este proceso bastante accidentado a lo largo de varios programas. Fue, por ejemplo, necesaria una orden judicial para que el Congreso cumpliera con publicar el detalle de las puntuaciones y motivaciones de la etapa más tramposa de todas, la de la entrevista personal, que es la fuente de todas las subjetividades. Podía ser el candidato perfecto, pero si a los congresistas no les gustó cómo los miraste, o que no rezaras el rosario, o se había sido mucho a barranco, entonces eras caviar, 0 puntos. Y más o menos eso es lo que se vio cuando se publicó los sustentos de los votos de los congresistas de la comisión que hizo la preselección de los candidatos. Solo con la publicación, insisto, obligada por un juez, solo con la publicación de la sustentación de los votos para la entrevista personal, de lo arbitrario que fue, solo con eso ya se confirmaba lo arbitrario y manipulado de este proceso. Tendría que haber sido suficiente para que se detenga, pero no. Mucha gente reclamó que se detenga, muchas instituciones dentro y fuera del Perú reclamó que se detenga, pero no. Entonces hoy vamos a hacer un repaso de quiénes van a entrar hoy a las 4 de la tarde al Tribunal Constitucional. Y vamos a ver a los 6 candidatos uno por uno en orden de mérito. El primer puesto es Francisco Morales Saravia. Le hemos hablado un montón de este señor. Él trabajó varios años en el Tribunal Constitucional de la mano con el entonces tribuno Carlos Messía, que era tan fujimorista que luego fue congresista por el fujimorismo. ¿Qué tan de la mano andaban el ahora candidato Francisco Morales con el entonces magistrado Messía? Pues tanto que en el 2010, cuando Morales era secretario general del Tribunal Constitucional, conformó una comisión que nombró a la esposa de Messía en un puesto para el que no reunía los requisitos mínimos. O sea, Morales básicamente contrató en el tribunal a la esposa de su amigo, que era magistrado del tribunal. Esto fue totalmente irregular y no lo digo yo, lo dijo el órgano de control institucional que sacó un informe diciendo que ni siquiera el problema era que la señora era esposa del magistrado, sino que ni siquiera cumplía los requisitos para el cargo. El caso fue tan rochoso que al ahora candidato Morales, primer puesto, ¿no?, en este concurso para la selección de candidatos al Tribunal Constitucional, a ese señor no le renovaron su contrato en el Tribunal Constitucional. Pero los amigos son los amigos y, por ejemplo, hace un par de añitos nomás, cuando Messía ya era congresista fujimorista, recomendó a Francisco Morales para una chambita en el Congreso. Y ese es el primer puesto. El segundo lugar lo ocupa Gustavo Gutiérrez Tixe. Así como el anterior era cuota fujimorista, pues este es de Renovación. Este señor defendió a Renovación ante el Jurado Nacional de Elecciones cuando Rafael López Aliaga iba a ser sancionado por usar una gorra con el símbolo de su partido durante un desayuno electoral el 11 de abril, el día de las elecciones. También este señor intentó revertir la exclusión de una candidata al Congreso por Ucayali, por Renovación. Que sea cuota de porqui no significa que los otros partidos no lo quieran, ¿eh? Ya se han puesto de acuerdo, por eso se llama repartija. A ese señor Gutiérrez Tixe se le ha cuestionado en varios momentos del proceso de selección y las 2 veces fue defendido con uñas y dientes por los congresistas Hernando Guerra García de Fuerza Popular y Adriana Tudela de Avanza País. Por ejemplo, una vez se le cuestionó por no incluir en su expediente las sanciones por infracciones de tránsito que tenía. Y la segunda vez fue cuando la Contraloría reportó que registraba una deuda coactiva con la SUNAT. Allí saltó todo el bloque de derecha para defenderlo bien contentos, pero también, ojo, José Balcázar de Perú Libre y Luis Aragón de Acción Popular. Por cierto, este Luis Aragón, miembro de la comisión del Congreso que hizo la preselección para los candidatos, es sospechoso de ser uno de los niños de Acción Popular y es parte de esta comisión.
Vamos al tercer lugar, alguien que no debería estar allí, Elder Domínguez Haro. ¿Por qué no debería estar allí? Porque la Contraloría recomendó su exclusión del proceso y de hecho fue excluido por la comisión. Pero el señor apeló y básicamente Nano Guerra y los otros congresistas lo repusieron y ya está. ¿Por qué tanto interés? Por ejemplo, en la etapa de entrevistas, este señor Elder Domínguez fue consultado sobre la SUNEDU y empezó con su rollo de la SUNEDU quizás se ha accedido, ¿quién controla al controlador? Corresponde al Ejecutivo, todo poder debe ser controlado racionalmente. Así que cuando el caso SUNEDU llegue al Tribunal Constitucional, pues adivinen quién le conviene a todas esas mafias educativas que se han bajado a la SUNEDU. Cuarto puesto, Luz Pacheco Serga, cercana al Opus Dei de la Universidad de Navarra, que es el epicentro mundial de esa ideología, docente de la Universidad de Piura, de lo mismo. Ella ha publicado artículos en El Comercio contra los transexuales, se opone a la entrega de la píldora del día siguiente, cree que existe una conspiración para homosexualizar el mundo que se llama ideología de género. En eso cree ella, pero lo que no cree es que existan los feminicidios. Eso sí no existe. Se lo dijo a los congresistas. Es difícil que alguien mate a una mujer por ser mujer. La mata porque tiene celos, porque le da cólera, pero por el hecho mismo de ser mujer es muy difícil. Ya. Pero cuando la cantidad de hombres que mueren por celos versus la cantidad de mujeres que mueren por celos es tan abismalmente distinta, por eso se ha creado una categoría legal distinta. Creo que eso lo puede entender cualquiera que no tenga las anteojeras ideológicas de la señora del Opus Dei. Imagínense cómo va a votar esta señora cuando la pelea por la educación sexual llegue al Tribunal Constitucional. El quinto caso es un caso especial. Manuel Monteagudo Valdés, a quien la comisión básicamente trató de sacar del camino de todas las formas posibles y no pudo. 5 miembros de la comisión le pusieron 0 en la parte de publicaciones porque estaban en inglés, o sea, como no podían leerlas, 0. Estamos hablando de 14 publicaciones, algunas de las cuales fueron lanzadas por la Oxford University Press, por el Fondo Monetario Internacional, la Universidad de Duke, en fin. Y el último candidato, el sexto, es César Ochoa Cardich, que es consejero del estudio Amprimo. Ojo, de estos 6 candidatos, todos entrarían a reemplazar a los 6 magistrados que ya tienen el plazo vencido actualmente. De esos 6 candidatos, como acabamos de ver, pues 4 son más que cuestionables y seguramente esos 4 obtendrán más de 87 votos y se convertirán en los dueños de la ley en el Perú hoy a las 4 de la tarde. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 10 de mayo de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y la Fiscalía citó a la primera dama de la nación, Lilia Paredes, para este viernes 13 por las declaraciones de Karelim López. Uno de los temas del interrogatorio será el presunto plagio en la tesis que presentó esta señora junto a su esposo, el presidente Pedro Castillo, para obtener el grado de magíster. ¿Qué tiene que ver la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire, con el plagio? Pues básicamente la fiscal está intentando corroborar los dichos de Karelim López, que quiere ser colaboradora eficaz. Entonces, como Karelim, como parte de su proceso de colaboración, había hablado de la tesis conjunta de Castillo con Lilia Paredes y había adelantado que era una tesis problemática, y lo dijo en marzo antes que se destapen los plagios, pues entonces la fiscal llama a Lilia Paredes como parte del proceso de validar a Karelim como alguien confiable para el proceso de colaboración. Ojo, la fiscal Taquire no está investigando ni a Lilia ni al presidente Castillo, pero sí a otros personajes alrededor del caso Puente Tarata 3. Esta misma fiscal ya citó al presidente Castillo en calidad de testigo. Falta que el presidente pues acepte la citación, que sería el próximo lunes 16. La fiscal Taquire ya tiene en su poder, según varios medios, la tesis y la estaría usando para evaluar la certeza de lo anunciado por Karelim. Pero imagino que si encuentra indicios de plagio, pues lo correcto sería derivar este caso, el caso del plagio, a abrir un proceso, porque el plagio es un delito y en este caso ha habido varias agravantes. Fraude académico, ¿no? Con los 2 asesores que no existen, el asesor que no es asesor y, por cierto, los 200 solcitos que resultaron como bono para Lilia Paredes y su esposo por haber obtenido esa maestría. Por cierto, la congresista Norma Yarrow de Renovación también ha pedido citar a la primera dama ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para que responda por el presunto delito de plagio agravado, falsedad y cobro indebido. La primera dama no es una funcionaria pública, amigos del Congreso. Esto suena a la típica jugada que se les va a disparar por la culata.
Y quizás la noticia más importante del día sea una que trae Paola Villar de Bloomberg. En general es una mala señal cuando el periodismo económico tiene tantas noticias para nosotros últimamente. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Suspenden al Perú de la EITI por responsabilidad del MINEM. El gremio minero del Perú lamentó la suspensión que se da porque el Ministerio de Energía y Minas no presentó a tiempo un informe de transparencia requerido. ¿Qué es el EITI? Es la Iniciativa Global para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Como explica Juan Luis Damer, el EITI sienta en una mesa al Estado, a las empresas mineras o petroleras y a la sociedad civil para promover transparencia en el sector extractivo. De hecho, el Perú fue uno de los pioneros del EITI, inició un proceso en el 2005 y fue el primer país latinoamericano en ser miembro pleno en el año 2012. Y resulta que ahora no suspenden porque el serronismo que ha tomado el Ministerio de Energía y Minas desde el día 1, pues el serronismo no presentó a tiempo el informe de transparencia de los sectores de minería e hidrocarburos. El principal peligro del serronismo, como ya vimos en el sector salud, no es ideológico, ¿no? Es de simple capacidad. Vanessa Cueto, vicepresidenta de la ONG DAR, una ONG ambientalista, venía avisando de esto y ha dicho que el Perú, junto con Tayikistán, que es una de esas ex repúblicas soviéticas que tiene el mismo presidente desde los años 90, solo Tayikistán y el Perú, de 52 miembros, han sido suspendidos. Y hablando del serronismo y del sector energía, leo Perú 21, pese a que el Ministerio Público lo investiga por colusión simple y negociación incompatible, Hugo Chávez, el Hugo Chávez peruano, es candidato para presidir Distriluz, un grupo de empresas públicas que manejan la energía eléctrica en todo el norte y el centro del país. ¿Se acuerdan del Hugo Chávez peruano, no? El ex gerente de Petroperú metió hasta el cuello en el caso Carelim. Pues el ministro de Energía, el serronista Carlos Palacio, lo ha propuesto ante el FONAFE para que maneje Distriluz. Y atención Lima, desde mañana 11 de mayo va a haber nuevas tarifas y nuevas zonas para los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transportes. Según indicaron, esto representará un ahorro para los usuarios. Va a haber una modalidad especial llamada Aquisito No Más, que por ejemplo en el corredor azul costará $1 y el pasaje general será $1.80. En los corredores morado y rojo, el Aquisito No Más será también de $1, pero el pasaje general será $2. Mientras que en el corredor amarillo, el Aquisito No Más será $1.50 y el pasaje general $2.50. Fíjense bien en sus paraderos de dónde a dónde les sale a cuenta el Aquisito No Más. Todo bien con eso, pero la ATU tendría que hacerse cargo de la muerte de Pedro Estrella Carnero, que era un orientador en la estación Domingo Orué. El señor cubría el turno de madrugada. Él entró a trabajar a las 10 de la noche y salía normalmente a las 10 de la mañana. En la madrugada de anteayer, el señor llamó a sus supervisores a pedir un reemplazo porque se sentía mal. Le dijeron que no había relevo y te tienes que quedar ahí nomás, hermanito. El señor aguantó hasta las 9:30. Faltaba media hora para salir y se murió de un infarto. Sus familiares incluso denunciaron que le quitaron el chaleco de la ATU para que no se vea que era un trabajador. Un horror, francamente, y un perfecto ejemplo, lamentablemente perfecto ejemplo de la mentalidad totalmente cuadriculada de la cultura laboral que existe en el Perú. Y nos vamos con una historia para llorar, pero enfoquémosla para reír realmente. Este es un roche que estamos haciendo ante Noruega. Lo cuenta la periodista del comercio Ariana Lira. Resulta que el gobierno peruano propuso a la señora Isabel Soria Reategui, una maestra peruana que reside en Suecia, como embajadora del Perú en Noruega. La señora es militante Perú Libre, fue coordinadora de la campaña de Pedro Castillo en Suecia. Su currículo no parecía el más adecuado para el servicio diplomático. La señora no tiene estudios universitarios concluidos, solo registra estudios técnicos en la industria del vestido. Bueno, su currículo se filtró a la prensa y estalló un mini escándalo por ahí. Entonces, luego de este mini escándalo, la profesora acusó a la Cancillería de haberla desprestigiado. ¿Por qué? Porque el currículo que había circulado había sido editado. ¿Por quién? Por Torre Tagle, por la Cancillería, pero lo habían hecho para ayudarla. Según fuentes de Torre Tagle, la hoja de vida fue resumida y editada porque tenía numerosas faltas de ortografía y elementos poco relevantes para el encargo que, lejos de beneficiarla ante los ojos de Noruega, podían poner en duda su idoneidad. Un mamarracho, dicen las fuentes de Ariana Lira, en el que mostraba, por ejemplo, como experiencia, voy a leer, promotora en el extranjero de actividades culinarias donde orgullosamente muestro la gastronomía peruana en sus diferentes regiones. Ya. Entonces la señora Soria se quejó con el presidente y mandó un tercer currículum. Y ella exigió que ese tercer currículum se le envíe a Noruega, lo que es totalmente insólito. Imagínense a los noruegos recibiendo un nuevo currículum de la nueva embajadora peruana.
y además lleno de faltas ortográficas, pero que además incluye cosas como haber aprobado un taller de anfitrionía y etiqueta de mesa y un curso de extensiones de pestañas 3D. Con toda probabilidad, esta señora va a ser la segunda embajadora propuesta por este gobierno que sea choteada por el país anfitrión. Ya pasó nada menos que con Richard Rojas y Panamá. Aunque quizás pues Richard no tenía la ventaja de las pestañas 3D. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la entrevista de la semana aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Chicama! Nos vemos para Chicama. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y el domingo fue Día de la Madre y en nuestro programa de conversación Pequeñas Islas pues hablamos de aborto, porque la maternidad siempre debería ser bienvenida. Y ese tema, el del aborto, pues está a punto de vivir el retroceso más importante de los últimos 50 años, no solo en los Estados Unidos, que es el epicentro ahorita mismo del debate, pero eso va a tener un impacto en el Perú, por ejemplo, en la pelea por despenalizarlo. Entonces, sobre estos temas, conversamos con Patti González, que es médica del directorio del Medical Students for Choice, asesora de estudiantes de medicina por el derecho a decidir Perú, y tiene que haber sido una de las entrevistas en las que yo más he aprendido. Por ejemplo, en el Perú, desde el 2014, hay aborto terapéutico normado legalmente. Otra cosa que aprendí, que técnicamente la salud mental es una razón legalmente contemplada para un aborto terapéutico. Hablamos también de misoprostol, de cómo la OMS tiene incluso guías públicas en internet para el uso en casa de misoprostol. En fin, hemos ido saltando del derecho a la medicina, de la medicina al derecho a la educación. Vean toda la entrevista, muy ilustrativa, pero les dejamos un poquito para que se animen. Yo creo que sí tenemos que ser bien serios en este tema y aquí ya hablamos de educación médica y con todo lo que está pasando con lo de la SUNEDU, creo que es importante tener muy claro que la educación no puede verse mellada, ni para los futuros profesionales, ni para aquellos que se encuentran en este momento en las aulas. El entrenamiento en aborto es importante, es importante. Los estudiantes de medicina desconocen sobre aborto. Yo realicé una investigación en estudiantes de medicina junto a algunos compañeros donde pudimos evidenciar que se desconocen los métodos con los que se puede realizar un aborto a manera de conocimiento general por los estudiantes de medicina, y este estudio fue contestado en su mayoría por estudiantes de medicina que se encontraban en su último año, o sea, que acabarían la carrera, irían al servicio rural urbano marginal. ¿Y por qué menciono el servicio rural urbano marginal? Porque en el servicio rural urbano marginal tú muchas veces te encargas del control de las gestantes junto al personal de obstetricia. Entonces, tú puedes identificar si es que una gestante está en riesgo su vida o no por su embarazo. Pero si tú no sabes que el aborto terapéutico es legal, que existen formas de cómo realizarlo y cuáles son los pasos para que pueda acceder al aborto terapéutico, no vas a poder referir a esta paciente. Y es por eso que el entrenamiento en aborto debe darse desde el pregrado. Y desde estudiantes de medicina por el derecho a decidir, eso es una de las cosas por las que tratamos de hacer hincapié. Si ya es, de nuevo, ¿no? Si ya has tenido que recurrir a la clandestinidad para hacer algo que, ¿verdad? Si tuvieras mucho más dinero, pues podrías hacer fácil en una clínica. O también si tuvieras más información, ¿no? No vamos a negar que existen organizaciones en internet como la Organización Mundial de la Salud, que si tú lees todo su instructivo, puedes hacerte un aborto seguro en casa. Y no tuvieras que acudir al sistema de salud. Claro, porque si tú tuvieras la información adecuada de cuántas pastillas son, cuáles son los signos de alarma, cuáles son los signos de seguridad de que se ha terminado tu embarazo, podrías tener tu aborto seguro en tu casa y no necesitarías recurrir al sistema de salud. Pero lo que sucede con misoprostol, ¿Y eso es solamente, perdóname, el misoprostol es solo hasta las 12 semanas? Sola en tu casa, sí. De ahí de más de 12 semanas también se puede utilizar misoprostol hasta la semana 20. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señala
que debe ser supervisado por un médico. No hay tiempo para más. Recuerden que esta entrevista está libre de derechos y esta entrevista con más razón que otras ahora que el Congreso se voló la educación sexual en los colegios, con más razón. Llévensela a sus radios y televisores locales y búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que no se han tomado la molestia de pensar en el aborto más de 2 segundos. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, todos los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es martes musical y Romina les quiere recomendar el nuevo álbum de la cantautora colombiana Elsa y el Mar. Ya no somos los mismos. Su estilo súper honesto y su estilo particular del indie pop baladazo es bastante interesante y novedoso. Si les gusta Jimena Sariña, Natalia Lafourcade, Carla Morrison, pues les va a gustar mucho Elsa y el Mar. Tiene un nuevo álbum con cover de extractos de Joe Arroyo, se llama Tal para Cual. Pueden verlo su video también en YouTube. Recomiendo mucho la bachata Atravesado y las baladas Amantes y Amigos y Cómo Acaba. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Día a día para producir este mini noticiero, consultamos fuentes, verificamos datos y contrastamos información. Procesar información necesita de filtros periodísticos serios. Hola, soy Romina Badoino, productora de La Encerrona, y mi trabajo es que todos los días no recibas contenido, sino periodismo. Si necesitas información clara, independiente y también útil para tu vida cotidiana, considera suscribirte en el Patreon o unirte a nuestra comunidad de YouTube y así podrás apoyar nuestro trabajo. Ya nos estamos viendo. Un abrazo.